Un saludo a toda la comunidad que en estos momentos eh, participan de todo este contenido de este canal de Expositivo con Tulio Reyes Miranda. En esta ocasión haciendo entrega de el nuevo comentario de la semana, que es la Parashat Bo, que corresponde a los capítulos 10 del libro de Éxodo o el Sefer Shemot hasta el capítulo 13, versos 16 del mismo libro. En esta ocasión quiero comentar sobre el tema de la fecha pascual, ya que por un tiempo este servidor, quiero ser honesto, quiero ser sincero, por años, digamos, he estado luchando con aparentes discrepancias en los evangelios, donde de hecho compartí, no sé si hace un año o 2 años atrás, compartí una posición negando, y admito esa postura, que estaba equivocada de mi parte, ¿okay? Admito un error, un apresuramiento de mi parte, de sostener de que la cena que tomó Yeshua no era la cena estrictamente pascual, sino una Seudat Semizvah, que era una cena que anticipaba la Pascua, ¿ok? Pero he confirmado una nueva información que me hace rectificar lo que he manifestado anteriormente, ¿ok? Y me ha hecho replantear entonces de que efectivamente sí, Jesús tomó, en este caso, una cena pascual, ¿ok? Em, Así que bueno, este servidor no puede, no soy una persona, por eso digo, no soy una persona infalible, soy un ser humano y como humano puedo llegar a conclusiones equivocadas. Por eso nuestro firme fundamento debe ser las escrituras y examinarla pues con libertad y con la pertinente diligencia para ello, ¿ok? Así que eso no me hace a mí ni peor ni mejor ser humano, ¿no? Ni mejor ni, pero tampoco peor. Así que, pero aprovecho la ocasión ya que la parashá de la semana trata sobre la Pascua, la institución pascual. Entonces aprovecho de comentar lo que he podido investigar en el tema, porque de verdad que he estado en una controversia interna, en una lucha interna sobre el tema de la fecha pascual. Entonces, pero he encontrado, digamos, el punto que unifica todas estas discrepancias y poder disolver, en este caso, la controversia, ¿no? O en este caso, la, digamos, la dificultad, ¿no? De comprender ciertos puntos. Así que sin más comentarios, vamos a tratar entonces sobre la fecha de la última cena de Yeshua antes de morir. Porque, ¿cómo es posible que en el Evangelio de Juan, y aquí quiero exponer cuáles han sido la controversia que tuve, ¿ok? Que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, verso 28, claramente se nos dice allí que llevaron a Yeshua de casa de Caifás, ¿ok? Así era el nombre, Caifás, es Caiafá, ¿ok? En hebreo, quien era el sumo sacerdote en la época, ¿ok? Yeshua pues comparece en juicio ante Caifás, ante el Sanedrín, al pretorio, ¿no? Y era de mañana, o sea, era la madrugada. Y ellos no entraron en el pretorio, en este caso el pretorio romano, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Y allí
uno se plantea, entonces, qué cena tomó el maestro? Porque el pueblo judío, bueno, por lo menos en este caso los sacerdotes o el sumo sacerdote y toda la comitiva que acompaña a Yeshua en su juicio allí ante Pilatos, dice allí que todavía no habían comido la Pascua, apenas estaban ellos tratándose de guardar su pureza ritual a fin de no contaminarse y así estar en las condiciones de poder participar de la cena pascual. Entonces la pregunta es, y todos estamos de acuerdo que Jesús muere en la tarde cuando el pueblo se preparaba para comer la Pascua. Entonces, ¿qué cena tomó Jesús? ¿Ok? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Qué cena tomó Jesús? ¿Será que Jesús adelantó la Pascua? Y eso alágicamente se podía hacer. Se podía anticipar la Pascua antes de la fecha. Entonces, estas preguntas siempre estuvieron allí rondando, buscando una explicación a este asunto que no es fácil, ¿ok? Pero ya vamos a resolver con la ayuda del cielo, Berrah Hashem, esta dificultad. Juan 19:14 nos confirma una vez más que era la preparación de la Pascua cuando Yeshua comparece ante Pilato. El pueblo, la nación judía, en ese año, cuando Yeshua pues le tocó morir crucificado, ese día era día de preparación de la Pascua. El pueblo se estaba preparando la Pascua y entonces dijo Pilato a los judíos, he aquí su rey. ¿Ok? Y en el mismo capítulo 19 de Juan, versos 31, una vez más confirma, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día sábado, pues aquel día de sábado era grande. En griego se utiliza la palabra sábaton megale, ¿ok? Era un gran sábado. Rogaron a Pilatos que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Claramente, según el Evangelio de Juan, Jesús muere o Jesús es crucificado cuando el pueblo se preparaba para comer la Pascua. Esto según el Evangelio de Juan. Estamos hablando Juan. Porque los sinópticos como Mateo, Marcos y Lucas nos va a dar otra información. Nos va a dar otra información. Pero según Juan, la cena que toma Jesús es antes. O sea, se anticipa al resto de los judíos que se estaban preparando para la Pascua, según lo que nos está informando aquí Juan. ¿Ok? Bueno, ya aclarando entonces que en el Evangelio de Juan, Jesús se anticipa al resto de los judíos en celebrar la Pascua. Ahora, ¿cuál es la fecha exacta de la Pascua? ¿Cuál es la fecha exacta? Primero entonces tenemos que definir la fecha y para eso tenemos que ir al calendario bíblico. ¿Y cuál es el calendario bíblico? La propia Torá. Vamos a la Torá. En la Torá, en este caso en el Sefer Shemot, del libro de Éxodo, indica cuál es la fecha de la institución pascual. Dice en el capítulo 12, verso 3, dice, hablen a toda la congregación de Israel. ¿Ok? Edat Israel es la palabra hebrea para congregación, Edat. Y que al griego pasa como eclesía, ¿ok? A la asamblea. Pero Edat tiene la idea de comunidad. Hablen a toda la comunidad de Israel diciendo, en el 10 de este mes, es el mes de Aviv, el mes de la espiga, cuando la cebada comienza la espiga a madurar para la cosecha, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere a Aviv en hebreo. Que luego en arameo la palabra Aviv pasa a conocerse como el mes de Nisan. Nisan es arameo. Recuerden que el arameo era el idioma que se hablaba en Babilonia, aparte del acadio y aparte del sumerio. Habían tres lenguas
que se hablaban en Babilonia, ¿no? El arameo, que era el lenguaje común, el acadio, el sumerio era el de la religión, era, por así decirlo, el idioma sagrado, y además se hablaba también en el acadio. Si no más recuerdo, creo que tenía que ver con la lengua para la diplomacia, según recuerdo, ¿no? De todas maneras, no recuerdo ahorita precisar la información en cuanto al acadio, pero sí sé que el sumerio era la lengua sagrada de la religión y el arameo el lenguaje común que de hecho los judíos adoptaron. Y allí el nombre Nisan, ¿ok? En términos arameos. En hebreo es Abib, Abib en hebreo. Ok. Entonces, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. En hebreo se dice, cordero se dice Gedi, pero aquí en hebreo no se está empleando la palabra Gedi, sino se, un se. Un se quiere decir más estrictamente una cría. Y que más adelante va a especificar que la cría puede ser de las ovejas o de las cabras, es decir, podía ser un corderito o un chivito, ¿ok? Un cabrito. Un cabrito sirve para comida pascual, ¿ok? Un chivito, un cabrito, ganado menor, ¿ok? Entonces tomará un C, es lo que dice aquí en el hebreo, es decir, una cría. Y esta cría puede ser de las ovejas o, en este caso, de las cabras, es decir, un ovejito o un chivito, un cabrito. Ok. Entonces tomará un C según las familias de los padres, un C por familia. ¿Ok? Y lo guardaréis, es decir, lo cuidarán a esta cría que no tuviese defecto. De paso tiene que ser macho, sin defecto, es decir, que no tenga algo de más, una pata de más, un ojo de más, ¿ok? Que no tuviese alguna anomalía, algo de más o algo que le falte, que le reste, le falte una pata, eso es la palabra temimim en hebreo. O sea, el chivito tiene que estar completo. O sea, no tiene que tener ni un excedente, algo de más, ni algo que le falte, ¿ok? Ni un excedente ni un defecto. Tiene que ser completo, íntegro, el corderito, ¿eh? Digamos en su fenotipo, ¿no? Y lo cuidarán hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. La palabra entre las dos tardes quiere decir en el atardecer, cuando cae el sol, y salen por lo menos las dos primeras estrellas. Estamos hablando en el hemisferio norte de la Tierra. En este caso ellos estaban en Egipto, ¿no? Entonces está refiriéndose en el atardecer justamente allí en Egipto. Cuando cae la tarde, cae el sol y aparecen las primeras luces o estrellas en el firmamento. ¿Ok? Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Este era el ceder, esta era la cena. No hay vino, aquí no hay vino, aquí no hay un plato que se moja, como va a mencionar en los evangelios. El vino en esta Pascua no se utiliza vino, ¿ok? La comida es lo más simple posible. La carne asada al fuego, panes sin levadura o ácimos y hierbas amargas, ¿ok? Hierbas, no sé qué tipo de hierbas serían, pero son hierbas del desierto, hierbas que se comen en el desierto. Dicho sea de paso, esta era la comida sencilla que come un pastor beduino, era una comida de pastores cuando habitan en el desierto. Es decir, es una comida de ganaderos, de pastores del desierto. Es la comida de los beduinos. Los beduinos acostumbran comer eh, ganado menor asado al fuego, con pan sin levadura, ¿ok? Y con hierbas amargas del desierto, es decir, hierbas comestibles. No tiene nada que ver con la perejil ni la lechuga, no tiene nada que ver con ese tipo de comestible. Una planta que se da en esas áreas del desierto allá en el cercano oriente, ¿ok?
No sé, no conozco las plantas, no he estado allá, no, no vivo allá, así que no tengo información al respecto. Habría que ir, darse un paseíto por Arabia, allá los pastores beduinos, qué tipo de hierba ellos utilizan. ¿Ok? Pero esa es la cena, aquí no hay vino, no hay más nada. Solamente eso. Ahora, el tema aquí es la fecha. 14. Es el 14 que debían inmolarlo, pero la pregunta es, ¿este cordero se debe inmolar iniciando el día 14 o culminando el día 14? Ahí donde está la diatriba, ¿ok? Porque según la escritura, el día inicia es en el atardecer. Por lo tanto, si seguimos estrictamente el calendario bíblico, el día 14 quiere decir cuando está finalizando el 13º día, es decir, el día 13, y está despuntando la noche del día 14, culminando la tarde del día 13 y despuntando la noche del día 14. Es decir, esto sería en la noche, respetando el calendario bíblico. ¿Ok? Entonces, esto que estoy mencionando lo confirma versículos más abajo, en el verso 18 al 19, lo siguiente. Dice, en el mes primero comeréis los panes sin levadura. ¿Desde cuándo? Según Éxodo 18 al 19, en el mes primero comeréis los panes sin levadura. El mes primero es Abib. Desde el día 14 del mes, el día 14 inicia en la noche, es decir, en el atardecer del 13 y despuntando la noche del día 14. Es decir, allí, desde el día 14, cuando el día inicia, según la escritura, el día inicia al atardecer, a la caída del sol. Entonces, de la caída del sol del día 13, inicia el día 14. Entonces, desde el día 14 del mes, por la tarde, no se come levadura. Del día 14, fíjate, eso es lo que dice aquí el texto. Esto es Éxodo, estoy citando Éxodo 12, 18 al 19. Ustedes pueden ir a sus Biblias, revisar, pueden ir al hebreo, al griego si quiere también, ya yo hice la tarea, ¿ok? Y aquí no hay problema de traducción, está tal cual, esta traducción está correcta, ¿ok? No hay problemas aquí en la traducción. Desde el día 14 del mes por la tarde, te lo está especificando por la tarde, es decir, cuando cae el sol, hasta el 21 del mes por la tarde cuando cae el sol, cuando culmina el día. Y por tanto, por 7 días, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, son 7 días exactos, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. ¿Ok? Entonces, comeréis ácimos. ¿Cuándo se comienza a comer ácimo? Desde el día 14, según Éxodo 12, 18 y 19. Desde el día 14. Ok. El día 14 obviamente empieza al caer el sol, del día 3. Ahora, lo que leímos en Juan es distinto a lo que ahora vamos a leer en los sinópticos. Por ejemplo, según Mateo, según Leví ben Alfeo, en el capítulo 26, verso 17, es decir, el libro de Mateo, cuyo nombre en realidad es Leví, dice lo siguiente, el verso 17 dice lo siguiente, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuál es ese primer día de la fiesta de los panes sin levadura? Según Éxodo 12, 18 es el 14. Pero si usted lee Levíticos capítulo 23, versos 5 en adelante, dice que es el 15. ¿Ok? Es el 15. Entonces, ¿cómo resolvemos este asunto? Bueno, aquí el Evangelio, Leví dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos
para que comas la Pascua. Sin duda alguna, según Leví, la cena que Jesús va a tomar con sus discípulos es la Pascua. Claramente lo dice, en este caso, Leví, Mateo. ¿Ok? Y cuando Jesús come la Pascua con sus discípulos, es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, ¿cuál día? ¿El 15 o el 14? Ahí donde está la diatriba. ¿Es el 15 o es el 14? Según el calendario bíblico, el cordero debe ser inmolado el día 14, la noche del 14. ¿Ok? La noche del 14. Ok. Ahora, Marcos aclara un poco mejor el panorama al indicarnos lo siguiente. El primer día, Marcos 14:12 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuándo es ese primer día de la fiesta de los panes sin levadura? Cuando mataban el cordero, la de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Sin duda alguna, según Mateo y según Marcos, la cena que Jesús toma con sus discípulos es la Pascua, sin duda alguna. Pero Marcos sí nos dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura es el mismo día, según Marcos, cosa que omite Mateo. Mateo no nos dice nada del Cordero Pascual, pero sí lo afirma Marcos, que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura es cuando se mata el Cordero de la Pascua. Y cuando se mata el Cordero de la Pascua, según lo que acabamos de leer anteriormente, el día 14. ¿Ok? Ya lo leímos. Y también lo repite Levíticos 23. Y también lo repite otros pasajes. Sin duda alguna no hay contradicción en la Torá, por lo menos a un nivel peshat, a un nivel simple de los textos. No hay contradicción de que el Cordero de la Pascua se inmolaba el día 14, es decir, cuando cae la tarde del día 13 e inicia el día 14. Pero en Levíticos 23 sí dice que el primer día de los panes sin levadura es posterior a la Pascua, es decir, el 15. Pero aquí los evangelistas nos está diciendo que el primer día de los panes sin levadura coincide cuando se mata el cordero pascual. Y también coincide con Éxodo 12:18, donde se comienza a comer panes sin levadura desde el día 14, porque justamente el día 14 es cuando se inmola el cordero. ¿Ok? Se inmola el cordero y se come la Pascua, porque la Pascua se come con pan sin levadura. Entonces el pan sin levadura se come desde el día 14. ¿Ok? Desde el día 14. Hasta aquí vamos bien. El punto está qué hacemos con el día 15, que menciona ya en Levíticos 23. Ahora, ¿qué nos dice Lucas? Lucas viene a afirmar lo mismo que dice Marcos. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pascua. Lucas y Marcos se dan la mano en cuanto a afirmar que el primer día de los panes sin levadura es cuando se sacrifica el cordero de Pascual. Es decir, era el día 14, era la víspera del día 14. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepárennos la Pascua para que la comamos. ¿Ok? Así que hay una preparación de la Pascua para comerla la noche del día 14, cuando el día 14 inicia, que es al caer el sol. Estamos claros allí. Esto según los sinópticos. Pero entonces, ¿cómo hacemos con Yohanan? ¿Cómo hacemos con el Evangelio de Juan, que no es sinóptico? Y de hecho es el Evangelio más tardío. Y este Evangelio nos dice que Jesús toma la cena antes de la Pascua, porque note lo que dice el capítulo 13, verso 1. Ahora bien, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Yeshua que había llegado su hora de partir de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
En griego la palabra antes es la palabra pro. Pro, es decir, pro es antes, como la palabra proorizo, que es predestinar, o sea, determinar anticipadamente. ¿Ok? Eh, sí, la palabra pron es el prefijo que denota anticipación. Entonces, antes de, dice pro de tes eortes tu pasca. Pasca es en arameo, ¿ok? Así se dice Pascua en arameo, se dice Pasca. Y Pesaj en hebreo. Entonces, es decir, aquí hay un arameísmo en el Nuevo Testamento en respecto a la Pascua, ¿no? Un arameísmo, Pasca, porque así se dice exactamente en arameo. Entonces, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús toma una cena con sus discípulos, como ya lo leímos en el capítulo 18, capítulo 19 del Evangelio de Juan, que cuando Jesús estaba sufriendo su pasión, eh, el pueblo se preparaba para la Pascua y eso entonces nos crea una confusión. ¿Ok? Y yo estuve luchando por mucho tiempo que las fechas no coinciden. ¿Ok? No coinciden estos documentos canónicos porque tanto los sinópticos como Juan se aceptan como documentos canónicos que norman la fe y la conducta, pero aquí nos encontramos con fechas distintas cuando Jesús toma la Pascua. Entonces, al parecer Johanán, Jesús se anticipa a la Pascua, que es el día 14, y, eh, y los evangelistas nos dicen que Jesús exactamente toma la cena pascual el día 14. Entonces, ¿cómo conciliar esta discrepancia? ¿Cómo conciliamos esto? Bueno, yo encontré esta información pueden ustedes ubicarlo en una página judía que yo sigo, que comenta la Parsha también de la semana, pero esto es una página judía ortodoxa llamada aishlatino.com. En Aishlatino hay un comentario sobre la discrepancia sobre la fecha pascual, que dice lo siguiente. ¿Por qué la fiesta de Pesaj, es decir, la Pascua, se celebra en todo el mundo? Es decir, hoy en día los judíos celebran la Pascua la noche del 15 de Nisan, es decir, cayendo la tarde del día 14, iniciando la noche del día 15. Esa es la costumbre judía actual. ¿Por qué la fiesta de Pesaj se celebra en todo el mundo el día 15 de Nisan? Los judíos, tanto ortodoxos como gran parte de los judíos mesiánicos también, celebran la Pascua el día 15 de Nisan. La Torá afirma en varios lugares que la celebración de Pesaj cae es en el 14º día del primer mes. Ahí tienen Éxodo 12:6, Levíticos 23:5, Números 9:3. Ahí están las referencias donde se dice que el Cordero Pascual se sacrifica el día 14 y dice el que pregunta, y a mi conocimiento, en el calendario judío el día comienza con la noche. Tiene razón. Así que el ceder, la cena, el ceder es la cena, el orden de la cena, debería ser en la víspera del día 14º, es decir, cuando inicia la noche del día 14. Pero los judíos universalmente lo celebran el 15º día de Nisan. ¿Por qué ocurre eso? Es decir, que al parecer en el Evangelio de Juan, el pueblo está tomando la cena pascual el día 15, aparentemente. ¿Ok? Es decir, Jesús toma la cena la noche del 14 y muere en la tarde del día 14, pero el resto de los judíos estaban, en este caso los sacerdotes, estarían tomando la cena el día 15. Pudiera ser esa la conclusión. O que Jesús adelanta la Pascua, según Juan,
en el día 13 y en el día 13 muere cuando todo el mundo se preparaba para la Pascua y el resto de los judíos celebra la Pascua el día 14. Pero esto nos trae un conflicto aquí en los evangelios. Muy bien. ¿Cómo vamos a resolver esta situación en los evangelios? Bueno, un planteamiento interesante. Hay una pregunta sobre la fecha. Los judíos actualmente, hoy en el siglo XXI, año 2025, todos los judíos celebrarán la Pascua este año cuando en el calendario bíblico llegue el 15 de Aviv. La noche del día 15 de Aviv, en plena luna llena, ¿ok? Celebrarán la cena pascual, ¿ok? Todos los judíos del mundo. Entonces, pero según la Torah dice que es el día 14 y sabemos que el día comienza es en la noche. Quiere decir que el cordero debe comerse el día 14. Entonces, ¿cuál es la respuesta que le hace el rabino David Rosenfeld de Aish.com? Responde: tú tienes razón que la Torah hace mención de una fiesta en el día 14 de Nisan. El rabino le está dando la razón al que pregunta. Efectivamente, la noche del 14 se sacrifica el cordero pascual. Entonces, la pregunta sería, ¿y por qué entonces los judíos no celebran la cena pascual el 14, sino que la trasladaron a la noche del 15? Dejemos que el rabino responda. Esto está interesante. Pero interesantemente es una fiesta separada de la Pascua, la cual comienza el día 15 de Nisan. Si tú lees Levíticos 23, 15 al 6, cuidadosamente verás que hay realmente dos fiestas en ese tiempo. ¿Ok? La Pascua que se sacrifica el día 14 y el día 15 es la fiesta de los panes ácimos. Dice, Pascua, Pesaj, que es la inmolación y consumo del cordero, la cual comienza en la tarde del 14 de Nisan con la inmolación y continúa en esa noche con su consumo. Aquí el rabino está afirmando que la Pascua se come, la noche del 14, ¿ok? En la noche del 14. Y en la noche del día 15 inicia, es la fiesta de los panes ácimos. Obviamente que en el día 14 también se come pan ácimo, pero la atención de la fiesta es en torno a la Pascua, es decir, al sacrificio que se come. Y en el día 15 la atención se dirige hacia el pan ácimo, aunque el pan ácimo se come desde el 14. Entonces, la fiesta de los panes ácimos, los 7 días que referimos como la Pascua, también comienza la noche del día 15 de Nisan. Pero ¿por qué hoy en día todos los judíos lo celebran el día 15? Y esto es la confusión. Hoy, dice el rabino, sin nuestro templo no podemos llevar la ofrenda de Pascua. Así, la única fiesta relevante para nosotros es el Pesaj, la cual comienza la noche del día 15 de Nisan. Aunque de todos modos el 14 de Nisan es todavía considerada una fiesta menor. Aquí está la respuesta. Quiere decir que los judíos ortodoxos también cambiaron la fiesta, pero ellos te explican cuál es la razón por el cual cambiaron, no la fiesta, no, cambiaron la fecha de la fiesta, la fecha de la celebración. Trasladaron de celebrar la cena pascual del día de la noche del 14, la extendieron al día 15. ¿Por qué razón? Porque como ya no tenían templo, ya no había templo cuando el templo fue destruido, los judíos entonces tuvieron que, obviamente, bueno, ¿qué hacemos ahora? O sea, ¿cómo celebramos la noche?
Entonces decidieron celebrar la noche, aunque ellos no comen, no sacrifican cordero pascual, ¿ok? Comen una cena, pero en esa cena incluyen ciertos elementos de la Pascua como las hierbas amargas y el pan sin levadura. Concentraron toda la atención de la fiesta pascual en el día 15 y no en el 14. ¿Ok? Entonces aquí nos encontramos entonces con disolvemos la dificultad. El planteamiento de Juan es, y esto sí coincide con la costumbre de la época, es que efectivamente durante la existencia del templo, el Cordero Pascual comienza a ser sacrificado en víspera del día 14, es decir, del 13 para el 14. Y se come el Cordero Pascual el día 14, tal cual como los sinópticos, es decir, Mateo, Lucas y Juan, nos está refiriendo. De hecho, considerando el primer día de los panes sin levadura, el día 14, porque en el día 14 el cordero debía ser consumido o comido o ingerido juntamente con el pan sin levadura. Por eso que aquí en los evangelios, y está perfectamente en armonía con la Torah, que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura es el 14, porque es allí la fecha que se come el cordero pascual. Pero ¿cómo hacemos con Juan? Porque Juan nos dice que cuando Jesús estuvo sufriendo su pasión, el pueblo todavía estaba preparándose para la Pascua. Al parecer, debido a la gran confluencia, ya que la Pascua era la fiesta más asistida en todo el año, más que el Pentecostés y más que la fiesta de los tabernáculos, la Pascua era la más concurrida. A veces no daba tiempo ni siquiera que todo el mundo celebrara la Pascua, porque el cordero tenía que ser sacrificado en el templo. No daba abasto para la noche del día 14, es decir, para el 14. Por lo tanto, la fiesta pascual o el sacrificio pascual se extendía hasta la noche del día 15. ¿Ok? Se podía extender hasta la noche del 15. Quiere decir que Jesús celebra la cena pascual en el día 14, en la noche del 14, muere en la tarde del día 14, cuando algunos judíos todavía que no pudieron tomar el Cordero Pascual la noche del 14, pues la iban a tomar hasta el día 15. Esa es la posible respuesta en el Evangelio de Yohanan, cuando Jesús muere, cuando el resto del pueblo estaba preparándose, en este caso, para la Pascua. Entonces, de esa manera es que podemos disolver, en este caso, el conflicto, ¿ok? Este conflicto en los evangelios. Por otro lado, la historia del cristianismo nos confirma que la noche que Jesús toma la cena es una cena pascual, ¿ok? Es una cena pascual y que se respetaba esa fecha el día 14. Ya estamos hablando en el siglo II. Es decir, que por un lado los judíos que ya no tenían templo, los judíos, el judaísmo rabínico que ya no tenía templo, celebra la Pascua el día 15, concentra toda su celebración el día 15, mientras que los judeocristianos celebran la cena pascual o la cena del Señor en el día 14. Fíjense que hay una data histórica en el siglo II de una controversia sobre la fecha pascual. Esta controversia, esta disensión, se encuentra en el libro de Eusebio de Cesarea. Esto es una lectura obligada si alguien quiere conocer la historia temprana del judeocristianismo. ¿Qué pasó a finales del siglo I? ¿Qué pasó
durante el siglo II. Bueno, usted tiene que leer este libro, Historia Eclesiástica, cuyo autor es Eusebio de Cesarea. Bueno, Eusebio de Cesarea, en su libro Historia Eclesiástica, contiene una carta de Ireneo. Es un conocido llamado un padre eclesiástico, un obispo de Galia, digamos lo que hoy en día sería Francia. Ireneo manda una carta a Víctor I, que en ese entonces, estamos hablando a mitad del siglo II, fíjate, ya estamos hablando mitad del siglo II. Víctor I era el obispo de la iglesia de Roma. En el tiempo de la segunda controversia pascual. Hay una controversia sobre la fecha de celebrar la Pascua. Dice, y cuando el bienaventurado Policarpo era el obispo en aquel entonces de la comunidad de Esmirna, en Asia Menor, visitó a Roma en tiempos de Aniceto, aunque tuvieron los dos pequeñas divergencias también en otras cuestiones, en otros temas doctrinales, hicieron la paz inmediatamente, no teniendo deseo alguno de pelearse acerca de esta cuestión. Es decir, se respetaron sus posiciones, sus posturas doctrinales. Aniceto no pudo persuadir a Policarpo para que no lo observara, por cuanto siempre lo había hecho con Juan en cuanto a la celebración de la cena. De hecho, la cena en el siglo II en Asia, las comunidades que fundó Pablo se celebraba de manera anual y en una fecha específica, el 14 de Nisan o 14 de Aviv. Entonces, Policarpo, obispo de Esmirna, observaba la fecha, el 14 de Nisan, por cuanto siempre lo había hecho con Juan, el discípulo de nuestro Señor, según aquí data Eusebio de Cesarea, ¿ok? Y con otros apóstoles a los que conocía. Es decir, parece ser que Policarpo conoció a algunos apóstoles. Esto parece ser medio allí. Por lo menos Juan se sabe que sobrevivió hasta el siglo II. Juan el apóstol. El resto de los apóstoles no se sabe, ¿no? No se conoce la fecha de su deceso. Pero al parecer Policarpo a mediados del siglo II o a inicios del siglo II había observado la Pascua con algunos apóstoles, entre ellos Juan. Tampoco pudo Policarpo persuadir a Aniceto que lo observara, pues le decía que él estaba obligado a la práctica de los presbíteros que le habían precedido, presbíteros o ancianos que le habían precedido. Es decir, que Víctor I, obispo de la iglesia romana, estaba alterando la fecha de celebrar la Pascua. Y Policarpo no quiso adaptarse o asimilarse a la costumbre de Víctor, que estaba implantando, porque él ya había recibido su instrucción de los apóstoles y de los ancianos que le habían precedido. ¿Ok? Entonces había ahí una disputa, que primero comenzó con Policarpo de Esmirna. ¿Ok? Policarpo de Esmirna, en el año 155, mitad del siglo II. Policarpo, obispo de la iglesia de Esmirna, visitó a Roma y discutió el tema de la Pascua con Aniceto, obispo de la iglesia de Roma. ¿Ok? Con Aniceto, es el asunto, ¿no? Aquí la discusión era con Aniceto, no con Víctor, disculpe. Aunque Víctor existía en ese entonces como obispo, pero no era todavía el obispo principal. El principal era Aniceto. ¿Ok? Era Aniceto. Policarpo, conocido como discípulo del apóstol Juan, según la tradición eclesiástica, había observado la Pascua todos los años. Noten, de manera anual. Según la historia, nos dice que la Pascua se celebraba anualmente, todos los años, con Juan, discípulo de Jesús, y con muchos apóstoles.
y que de acuerdo con la tradición de Jesús y sus apóstoles, la Pascua debía guardarse al anochecer del 14 de Nisan, el primer mes según el calendario sagrado. Es decir, que Policarpo seguía la tradición como tal cual como lo dicen los sinópticos, que Jesús tomó Jesús tomó la cena pascual iniciando el día 14, en la noche del día 14. Y obviamente Jesús estaba ya sepultado en la noche del día 15, ¿ok? Cuando el resto, según el Evangelio de Juan, otros judíos se estaban preparando todavía para comer la Pascua, ¿ok? Que al parecer era en ese siglo II, era la costumbre judía. Los judíos celebraban ya en el siglo II la Pascua en el día 15, pero los apóstoles, o en este caso Policarpo, las congregaciones de Asia, lo hacían en el día 14. Y ese en realidad el calendario de la Torá. Entonces, bueno, fíjate que hay una alteración tanto del cristianismo occidental como también hay una alteración judío ortodoxa de la fecha. Ok, claro, se entiende en el judaísmo ortodoxo porque ellos no creen en Jesús como Mesías y por ende no tienen templo. Por eso que ellos alteraron la fecha de la cena pascual. Ahora, incluso después de eso, la fecha de la comunión de la Pascua era todavía un tema de controversia, un tema controvertido. Por ejemplo, Mélito, obispo de la iglesia de Sardis, que una de las que menciona Apocalipsis, Esmirna, es una congregación de Asia Menor. Fíjate que el debate está entre Roma y las congregaciones de Asia Menor, las que menciona justamente el libro de Apocalipsis. Ya a finales a segunda mitad del siglo II, ¿no? Mélito, obispo de la iglesia de Sardis, fue una de las personas que apoyó a aquellos que se adhirieron al día 14 del mes de Nisan, cuando se llevó a cabo la discusión de la Pascua en la Odisea alrededor del 168. También había un debate en la iglesia de la Odisea. Hay una disensión en la Odisea respecto a la fecha de la controversia pascual. Esto es historia del cristianismo. Lamentablemente, estos documentos no se leen, pero esto es una literatura de obligada consulta, ¿ok? Para conocer un poco sobre o conocer la historia temprana, ¿no? Los debates y las disensiones que se llevaron a cabo en esa fecha. Dice, en su libro Peripasca, que significa en la Pascua, o compara la Pascua judía del día 14 del mes de Nisan con la nueva Pascua centrada en el hecho de que Jesús había establecido una nueva forma de observarlo. Ok. Ahora, la controversia se pone caliente, llega esta disensión que al principio hubo una tolerancia, ¿ok? Entre Roma y las congregaciones de Asia, hubo una tolerancia donde ni Policarpo persuadió a Aniceto, que era el obispo de Roma en ese entonces, pero tampoco Aniceto persuadió a que cambiara de opinión o adoptara la costumbre en Roma, sino que se respetaron mutuamente e hicieron la paz. Bueno, ustedes celebran ya la Pascua el día 14 y bueno, nosotros la celebramos el día que nosotros aquí nos inventamos. Vamos a decirlo así. Entonces, como cabeza de las iglesias occidentales, la iglesia de Roma se hizo cada vez más poderosa, es decir, que ya el gobierno eclesiástico ya se estaba centralizando en Roma, ya comienza a centralizarse en Roma ya a finales del siglo II. Noten que esto obviamente son los primeros pasos para la apostasía, ¿ok? Son los primeros pasos para la apostasía del cristianismo occidental, ¿ok? Donde va a desencadenar en el papado, obviamente. Dice que la controversia de la Pascua se reavivó en torno al año 197 del siglo II, 197 después de Cristo, es decir, a finales del siglo II, cuando el obispo de la iglesia de Roma, llamado Víctor I, forzó a todas las iglesias, ¿ok? A celebrar. Hubo una imposición. Forzó
O sea, fue radical en su postura. Todas las iglesias a celebrar la Pascua de Resurrección, así le llamaban, la Pascua de Resurrección y no la Pascua judía. Aquí es cuando el cristianismo comienza a abandonar sus raíces judías, la observancia del Shabbat, la observancia de las leyes dietéticas, el kashrut, bueno, y incluso a observar que hay una fecha para celebrar la Cena del Señor, que todas las congregaciones de Asia respetaban en ese entonces. Y era un asunto de fe, ¿ok? Era una prueba de discipulado la fecha pascual en el siglo II, en estas iglesias, cosa que hoy en día no lo es. Hoy en día se celebra la Cena del Señor cualquier día, los días domingo o cualquier día en cualquier calendario del año, según el acuerdo de la junta directiva. Bueno, esto bíblicamente no es así, ¿ok? Ni la historia tampoco justifica tal práctica. Y aquí lo estamos viendo. Dice aquí que las iglesias occidentales aceptaron la insistencia del Papa Víctor I, ¿ok? Las iglesias occidentales aceptaron la insistencia del Papa Víctor I. O sea, cedieron ante la presión de Víctor I. Pero las iglesias orientales, Asia Menor, que fueron los primeros cimientos del cristianismo. O sea, los primeros cimientos del cristianismo se dio, obviamente, en Jerusalén, ¿ok? En Judea y por ende a Asia Menor, ¿ok? Antioquía de Pisidía, Antioquía de Siria, ¿ok? Éfeso, capital importante, un centro importante que Pablo trabajó, Éfeso, luego Esmirna, luego Filipos, luego, bueno, está la Odisea, Colosas, ¿ok? Todas estas congregaciones. Entonces, las iglesias, pero la congregación capital en Asia Menor era Éfeso, era la primera, la más importante, ¿ok? Pero las iglesias orientales, que fueron los primeros cimientos del cristianismo, se resistieron enérgicamente. Polícrates, no confundan Polícrates con Policarpo. Policarpo, obispo de Esmirna. Polícrates era de Éfeso. Policarpo de Esmirna, y era el que conoció al apóstol Juan y a otros apóstoles, según dice la tradición eclesiástica. Pero Polícrates era obispo de Éfeso ya a finales del siglo II. Era el obispo de la iglesia de Éfeso, envió una carta a Víctor I en la que expresó su desaprobación. Noten esto. Todo esto está en el libro Eusebio de Cesarea, lo pueden leer allí, ahorita les doy la cita. Fíjense el testimonio de Polícrates de Éfeso, es decir, fijando una postura. Esta es su postura doctrinal y su postura de la práctica en relación a la fecha pascual. Así guardamos el día de manera intacta, de manera exacta, sin añadir ni quitar. Esto es Polícrates de Éfeso. Y de hecho, Polícrates era judío. Era obispo de Éfeso y era judío. Ya más adelante lo vamos a confirmar. Dice, grandes luminarias reposan en Asia, Asia Menor, como Felipe, uno de los 12 apóstoles. Parece ser que los apóstoles que anteriormente en las citas mencionamos, parece ser que era Felipe, ¿ok? Felipe, uno de los 12 apóstoles, que reposa en Hierápolis con dos de sus ancianas hijas vírgenes, mientras que una tercera hija vivió en el Espíritu Santo y reposa en Éfeso. También está Juan, este es el discípulo que se reclinó en el pecho del Señor y que luego vino a ser sacerdote, mitrado, mártir y maestro. Parece ser que Juan era de linaje sacerdotal, era del linaje de Aarón, parece ser. Y de hecho el Evangelio de Juan da unas pistas muy interesantes. Por ejemplo, Juan no entra cuando va con Pedro, cuando Jesús resucita, se encuentran con las mujeres y le llevan el Evangelio, la buena noticia de que su maestro había resucitado, y dice que Pedro y Juan corren. Pedro entra a la tumba, pero Juan no.
Juan no entra porque por cuestiones de pureza ceremonial. Eso te indica que Juan pues seguía los escrúpulos sacerdotales porque a los sacerdotes se les prohíbe tener contactos con muertos, ¿ok? Por temas de purificación ceremonial, temas de pureza ceremonial. Es uno de los datos allí. Otro dato es que el Evangelio dice que Juan conocía al sumo sacerdote, ¿ok? O sea, tenía contacto con él directo. Entonces, bueno, aquí la tradición eclesiástica afirma de que era sacerdote, o sea, pertenecía al linaje sacerdotal. Ok. Eh, bueno, según aquí la tradición eclesiástica afirma eso. No me voy a meter allá a hacer hacer esto un tema de fe de que si Juan era sacerdote o no, bueno, pero esto es lo que hay aquí. Ahora, dice, todos estos guardaron el decimocuarto día del mes como comienzo de la fiesta. Quiere decir que Juan, quien escribió el Evangelio, nos dice que él guardaba la fiesta del decimocuarto día. Quiere decir que Jesús tomó la cena pascual, justamente la cena que se habla en Juan, antes de la fiesta, era la fiesta pascual. Pero ¿por qué dice antes de la fiesta en el Evangelio de Juan? Bueno, al parecer es que estas fiestas eh, eh, era, se extendía hasta el día 15 y al parecer los sacerdotes, es decir, la familia saducea, los sacerdotes y los saduceos, he escuchado, más no he corroborado, quiero serle sincero, he escuchado el comentario de que los fariseos acostumbraban a celebrar la fiesta pascual en la noche del 14, mientras que los saduceos y la casta sacerdotal lo hacían en el día 15. Quizás eso pudiera ser una de las explicaciones, ¿ok? Pero el tema de Juan está todavía allí complejo. Pero bueno, por ahora podemos disolver la cuestión o podemos dar respuesta de que posiblemente la fecha pascual se extendía hasta la noche del 15 porque no daba abasto que todos los judíos que incluso venían desde la dispersión, desde la diáspora, diera tiempo de sacrificar todos los corderos pascuales en esa noche del día 14. Así que tendría que extenderla hasta la noche del 15 y eso es lo que podemos explicar en cuanto al Evangelio de Juan. Pero aquí, según esta tradición, según la historia, Juan observó el día 14. ¿Ok? Dice, todos estos guardaron el decimocuarto día del mes como el comienzo de la fiesta, sin desviarse y en conformidad al Evangelio. Y también yo, Polícrates, el menor de todos ustedes, vivo según la tradición de mis parientes. Estos apóstoles que eran judíos, aquí Polícrates los llama sus parientes. Quiere decir que Polícrates era judío y era el obispo de Éfeso en ese entonces. Algunos de los cuales he seguido. 7 de ellos, de estos parientes, fueron obispos, entre esos Timoteo. Timoteo llegó a ser, que era judío también, llegó a ser obispo de Éfeso. ¿Ok? Entonces, él era y yo soy el octavo. Es decir, en la línea de obispos o de ancianos del liderazgo de Éfeso, Polícrates era el octavo en esa línea. Y mis parientes siempre han observado el día cuando el pueblo echaba la levadura por fuera. Tiene razón entonces los sinópticos al decirnos de llamar el día 14 el primer día de la fiesta de los panes sin levadura o el primer día de los ácimos. Tiene razón, porque ese era el día cuando el pueblo echaba la levadura fuera. Por tanto, no temo las amenazas, en este caso de Víctor primero y de todos los que se adherían a la postura de Víctor. Víctor trasladó la fecha pascual de celebrarla todos los domingos. Eso dio pie a lo que hoy se llama la Eucaristía. Por eso en el catolicismo, ¿ok? Esa costumbre la implantó, bueno, comenzó con Aniceto,
comenzó con Aniceto, pero la terminó de plantar fue en este caso Víctor I. Donde ya, fíjense, ya se estaban gestando ciertos cambios en las costumbres, ¿no? En este caso de celebrar la Eucaristía todos los domingos, primer día de la semana, en honor a la resurrección. Estos cambios vinieron por las iglesias de Occidente, no las de Asia, no las de Asia. Por tanto, no temo las amenazas porque mejores hombres que yo han dicho, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Por tanto, Polícrates enfatizó el hecho de ser el octavo obispo de la iglesia de Éfeso y que seguía la tradición de los anteriores obispos que habían observado la Pascua. El Papa Víctor I, bueno, no era Papa en realidad, bueno, el obispo Víctor I, pero era el líder, el jefe de todas las congregaciones de Occidente, vio la carta. Ya en ese entonces ya prácticamente el gobierno eclesiástico se había centralizado en aparecer en Roma. Vio la carta como una oposición directa a sus órdenes y consideró a todas las iglesias que estaban de acuerdo con Polícrates como heterodoxas y las excomulgó de inmediato, disidentes. Así que no era una opinión común de todas las iglesias. Los obispos que guardaban las costumbres de la iglesia de Roma mediaron, aunque hubo algunos obispos que mediaron, ¿no? Uno de ellos fue Ireneo, obispo de la iglesia de Galia, como se mencionó anteriormente, en Eusebio, Historia de la Iglesia, está escrito. Entre ellos estaba Ireneo, que escribió en nombre de los cristianos que él supervisaba en la Galia. Exhorta a Víctor que no corte de la comunión a las iglesias enteras de Dios por seguir la antigua tradición o la tradición antigua. Todo esto se encuentra en el libro Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, tomo 5 o volumen número 5 en las secciones del capítulo 24, 1 al 8, página 332 a la 334. Este dato histórico nos confirma que en el siglo II las iglesias de Asia, que eran las que prácticamente fueron las iglesias madres, las que cimentaron la fe judeo-cristiana, observaban el 14, la noche del 14 de Nisan o la noche del 14 de Aviv, conforme al Evangelio, ¿ok? Tal cual como los sinópticos así nos lo relatan, incluso el Evangelio de Juan. Entonces, concluimos que en el Evangelio de Juan Jesús tomó la cena pascual el día 14, muere en la tarde del 14, cuando un gran número de judíos también se estaban preparando, entre ellos los sacerdotes, que todavía no lo habían tomado, se estaban preparando para tomar la cena pascual el día 15. Parece ser que, según el Evangelio de Juan relata, que la Pascua se celebraba en ambas noches, tanto el 14 como el 15. Sí he escuchado, admito, he escuchado, pero no he encontrado todavía la fuente, no la he ubicado. Sí he escuchado decir que los fariseos tenían preferencia por celebrar la Pascua la noche del 14 y los saduceos de celebrarla la noche del 15, pero todavía no encuentro fuente de ese dicho, ¿no? De ese comentario. Pero definitivamente, hermanos, yo por mucho tiempo creí, admito, que la Pascua se celebraba el día 15 desde siempre, en la noche del 15. Es decir, el día 14 ya iniciando la noche del 15, culminando el 14 para el 15. Resulta ser que esa práctica es la que acopló o tomó, la que adoptó, vamos a decirlo así, el judaísmo rabínico posterior a la destrucción del templo, pero que en sí la fecha original y que el Señor Jesús respetó y sus apóstoles respetaron incluso en lo sucesivo, fue la noche del 14 de Aviv. Y esto pues por supuesto confirma una declaración
de esta autora adventista Elena White en el libro Deseado de toda la gente, en la página 609, confirma de que efectivamente la cena que Jesús toma es la cena pascual. Cristo estaba todavía a la mesa en la cual se había servido la cena pascual. Delante de él estaban los panes sin levaduras que se usaban en ocasión de la Pascua. ¿Ok? El vino de la Pascua, exento de toda fermentación, estaba sobre la mesa. Estos emblemas empleó Cristo para representar sus propios sacrificios sin mácula. Nada que fuese corrompido por la fermentación, símbolo del pecado y muerte, podía representar al Cordero sin mancha y sin contaminación. Esto corrobora, pues, que Jesús tomó en esa noche la Pascua. ¿Ok? Pero interesantemente, esta fecha, el 14 de Aviv, nos confirma esta autora, Elena White, confirma de que fue observada también en Asia. Pues en el libro llamado Hechos de los Apóstoles, en la página 313, estoy citando la versión electrónica, ella escribió un libro llamado Hechos de los Apóstoles que comenta precisamente la historia o las crónicas de los apóstoles como se relata en el libro de los Hechos, en el libro bíblico, en el documento canónico del libro bíblico, ¿no? Llamado así Hechos de los Apóstoles, que escribió Lucas. Ella comentando precisamente cuando Pablo se detiene en Filipos, cuando él estaba regresando a Jerusalén, donde posteriormente Pablo sería capturado y comenzar sus prisiones, ¿no? Ella menciona, Elena White menciona, que en Filipos Pablo se detuvo para observar la Pascua, porque en el libro de Lucas capítulo 20, verso 7, dice que cuando Pablo se detiene en Filipo en esa temporada, dice que era la fiesta de los panes ácimos. ¿Ok? Y aquí Elena White corrobora que Pablo se detuvo para observar la Pascua en la diáspora, es decir, en Filipos. Dice, solo Lucas quedó con él, por eso Lucas menciona este episodio. Los otros miembros del grupo siguieron hasta Troas para esperarlo allí. Los filipenses eran los más amantes y sinceros entre los conversos del apóstol. De hecho, los filipenses apoyaban económicamente el ministerio de Pablo. Pablo da testimonio cuando dice, por ejemplo, mi Dios suplirá todo lo que haga falta conforme al peso de sus riquezas en gloria en Jesucristo, en Jesús Mesías. Allá Filipenses 4:19. Está hablando de las ofrendas, ¿ok? De los apoyos económicos que él recibía para su ministerio. Que la única iglesia que cooperó con su ministerio era la de los filipenses, ¿ok? Y aquí dice ella que eran los más amantes y sinceros conversos del apóstol. Y durante los 8 días de la fiesta, de los ácimos, por supuesto, desde el 14 hasta el 21, son 8 días, él disfrutó de una pacífica y gozosa comunión con ellos. Quiere decir que aún Pablo observaba la fiesta, como bien lo dice él en Primera de Corintios capítulo 5, verso 7, al decir, vuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros, así que celebremos, dice Pablo, la fiesta, no con la vieja levadura de malicia y de maldad, sino con la nueva levadura de sinceridad y de verdad. Y mientras esto se haga así, quiera también el Eterno enviar pronto al Mesías y en nuestros días, y podamos decir amén.